mapuches por delitos comunes, el Ministerio Público sacó esta ley con el objeto de valerse de todas estas armas que en el momento de llegar a juicio vuelven imposible una defensa adecuada. ¿Qué es lo que ocurrió en Cañete? Existían testigos protegidos que, a pesar de esta irregularidad, que no ser formalizado, no ser acusado, que ser un testigo, pero que en realidad era imputado, no sabemos quién es. Entonces, cada vez que uno trata de desacreditarlo y preguntarle, por ejemplo, ¿usted está cierto en el sitio del suceso? Para dejar acreditado que es un imputado, el fiscal contesta objeción. Cualquier pregunta que vaya direccionada en ese sentido va a poder determinar la individualidad del personaje. Entonces todos sabían de qué se trataba, pero no era posible preguntarlo. Y los jueces tampoco van a tener ningún antecedente de credibilidad. Y finalmente terminan condenando. Para terminar, la aplicación de